En esta práctica vamos a realizar y vamos a ver lo que son las funciones. La tabla que vamos a realizar es esta. Como siempre ya saben, la primera parte es capturar. En este caso, esta es la tabla. Esta es la tabla que nosotros vamos a realizar, en la cual tenemos una columna de los meses, tenemos ingresos, tenemos egresos y bueno, pues tenemos que calcular lo que vienen siendo los saldos en la columna D, lo que son los promedios en la fila 17 y los totales en la fila 19. Bueno, esto es cuestión simplemente de capturar y en el caso de los meses, pues simplemente tenemos que escribir en la celda A4 enero, presionamos Enter, seleccionamos nuevamente la celda 4, buscamos el puntero para extender. En este caso vamos a generar una lista con los meses desde enero hasta diciembre. Hacemos clic hasta abajo y automáticamente nos genera los meses hasta el mes de diciembre. Bien, esa va a ser la primera parte que consiste únicamente en capturar todos los datos sin cálculos, sin formatos, únicamente capturar. Vamos a cambiarle el nombre a la hoja, para ello nos ubicamos en hoja 1, botón secundario, cambiar nombre y le vamos a poner tabla original. Tabla original. Bien, a continuación vamos a duplicar la tabla original y ya le vamos a asignar un formato correspondiente. Entonces, para ello, pues nos ubicamos en tabla original, botón secundario, mover o copiar, seleccionamos la opción mover al final, crear una copia, aceptar y listo, tenemos exactamente una copia de la tabla original. En este caso vamos a cambiarle el nombre de tabla original 2, para ello nos ubicamos, botón secundario, cambiar nombre y le vamos a poner tabla original, formato. Tabla original formato. Vamos a ponerle un color de etiqueta para identificarla mejor. Para ello nos ubicamos en el nombre, botón secundario, color de etiqueta y le vamos a poner el color amarillo. Perfecto. A continuación vamos a asignarle un formato más adecuado a la tabla. Para ello vamos a seleccionar primeramente el rango A1, C1 y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer clic en la opción que dice combinar y centrar. Vamos a aplicar fuente tipo Arial Black. El tamaño lo vamos a dejar en 12 y el color lo vamos a poner en azul oscuro. Perfecto. A continuación vamos a seleccionar todo el rango de nuestra tabla para que le asignemos el formato adecuado. Para ello seleccionamos primeramente rango A4, D15, presionamos control, sin soltar control seleccionamos el rango B3, C3. Después donde van a ir la fila de los promedios, que sería A17, D17. Finalmente A19 y D19. Soltamos control y ahora sí vamos a asignar el siguiente formato. Vamos a asignar tipo de fuente Arial, tamaño de fuente 12, centrar, desplegamos bordes, seleccionamos todos los bordes y vamos a aplicar formato monetario, no de este, sino con la forma de esta parte que está en celdas, para que ese formato monetario sea más adecuado. Para ello desplegamos formato, nos vamos a la última opción de formato de celdas. En esta ventana que aparece, seleccionamos la categoría moneda, posiciones decimales, vamos a ponerle 0, símbolo, está bien el signo de pesos y números negativos, la última opción que dice menos, signo de pesos, 1, 2, 3, 4. Aceptar.
Listo. Ahora simplemente vamos a seleccionar los encabezados de columna, que sería del rango B3 a D3. Vamos a aplicarle el mismo color de etiqueta, que en este caso es el amarillo. Color de relleno amarillo. Vamos a aplicar también negrita. En el caso de los meses, seleccionamos rango A4 a 15. Alineamos a la izquierda y aplicamos color de relleno azul claro. Perfecto. Vamos a ajustar nuestra columna A. Para ello nos ubicamos entre A y B hasta que el puntero adquiere esta forma. Hacemos doble clic y listo, ya está ajustado. Finalmente vamos a resaltar un poco más las celdas donde van a ir los resultados. En este caso, en la columna D, en el rango D4, D15, van a ir todos los resultados de los saldos. En la fila 17 los promedios y en la fila 19 los totales. Entonces seleccionamos rango D4, D15. Vamos a aplicar 14 en tamaño de fuente y negrita. Lo mismo para los promedios y para los totales, que van a ser nuestros resultados. Vamos a aplicar tamaño de fuente 14 y vamos a aplicar negrita. Ok, excelente. Ya hemos terminado el formato de nuestra tabla y ahora lo que corresponde básicamente es, bueno, vamos a aplicar también aquí negrita a los meses y negrita. Ahora sí. Tenemos ya terminado el formato de nuestra tabla. Este también se va a quedar así. Entonces, tabla original, pues bueno, están simplemente los datos capturados en cada celda. Tabla original formato, pues ya tenemos un formato asignado. No vamos a hacer operaciones. Vamos a duplicar. Para ello nos ubicamos en tabla original formato, botón secundario, mover o copiar. Seleccionamos mover al final, crear una copia y aceptar. Botón secundario, cambiar nombre. Y aquí le vamos a poner tabla. Le vamos a poner tabla fórmulas. Tabla fórmulas. Vamos a cambiar el color de etiqueta. Botón secundario, color de etiqueta. Vamos a ponerle este anaranjado, que es anaranjado énfasis 2. Lo mismo que al encabezado. Anaranjado énfasis 2, color de relleno. Anaranjado énfasis 2. Bien. Ok. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos nuestra tabla original con formato. Esta se va a quedar así. En esta vamos a realizar nuestras fórmulas individualmente y vamos a duplicar una más para que en esa lo hagamos con una sola fórmula y con una sola función y automáticamente se hagan todas las demás. Para ello vamos a duplicarla también. Botón secundario, mover o copiar. Seleccionamos mover al final, crear una copia, aceptar. Botón secundario, cambiar nombre y le vamos a poner tabla, extender fórmulas. Tabla, extender fórmulas. Vamos a cambiarle el color de etiqueta. Para ello nos ubicamos en el nombre, botón secundario, color de etiqueta. Y vamos a ponerle este color que es púrpura. Y también se lo vamos a poner aquí, color púrpura. Bien, excelente. Voy a ocultar la cinta de opciones para que tengamos más espacio y veamos correctamente. Bien, nos vamos a tabla original, se va a quedar así. Nos vamos a tabla fórmulas. Bien, vamos a realizar la última parte que es realizar todos los cálculos. Entonces, bueno, vamos a empezar primeramente con los saldos. Aquí en la columna D, lo que tenemos que realizar es calcular los saldos, es decir, hacer una resta de lo que tenemos de ingresos menos lo que tenemos de egresos.
Para ello, pues vamos a hacerlo individualmente. Para ello, signo igual, porque recuerden que así empieza toda fórmula, y seleccionamos B4 menos C4, Enter, y listo. Ahí está el primer resultado. Lo mismo para febrero, que sería B5 menos C5. Siguiente, signo igual, B6 menos C6. En todas únicamente tenemos que ir restando lo que viene siendo los ingresos menos los egresos. Como ya previamente seleccionamos el formato monetario, observamos que los números negativos los está poniendo en rojo, que automáticamente pues nos indica que estamos ahí teniendo pérdidas. Ya vamos observando que, por ejemplo, en abril tenemos pérdidas, en junio también tenemos pérdidas, y esperemos que no tengamos más pérdidas en los siguientes meses. Estamos en agosto. Todo es simplemente restar los ingresos menos los egresos. Recuerden, siempre con el signo igual. Ya tuvimos otra pérdida por ahí tuvimos otra pérdida en el mes de septiembre. Lástima. Ok, vamos con octubre. Vamos finalmente con noviembre. Y último mes de diciembre. Bien, hasta aquí es lo que hemos visto de una fórmula, simplemente para calcular los saldos. Restamos los ingresos menos los egresos. Bien, ahora vamos a realizar lo siguiente. Bueno, aquí voy a aplicar negrita y voy a alinear a la izquierda. Ok, ahora sí, vamos a ver lo que es una función, ¿sale? Función. ¿Qué es una función en Excel? Bueno, ya vimos que una fórmula, en el caso de Excel, todas las fórmulas comienzan con el signo igual. Y para ello, pues bueno, tenemos que realizar primero, poner signo igual y poner las celdas o rango de celdas que estén involucradas en una fórmula. ¿Qué diferencia tiene con una función? Que es lo que vamos a ver ahorita. En Excel literalmente hay millones de funciones. Bueno, no millones, pero sí miles de funciones. Entonces, básicamente una función es como si fuera una fórmula, pero ya está con algunos aspectos prediseñada. Prediseñada, ¿sale? Entonces, la fórmula nosotros la creamos desde cero. Depende qué es lo que nosotros quieramos calcular. Nosotros la diseñamos empezando con signo igual y desde cero. En el caso de las funciones ya están prediseñadas para que únicamente nosotros pongamos los rangos de celdas o las celdas que queremos realizar esos cálculos. Entonces, en síntesis, las fórmulas las diseñamos nosotros desde cero y las funciones ya están prediseñadas con algunos términos, pero también siempre las funciones comienzan con el signo igual. Todas las funciones y todas las fórmulas comienzan siempre con el signo igual. Bien, en Excel tenemos miles y miles de funciones. Hay muchas funciones. Cada una es muy específica de acuerdo a lo que nosotros queremos calcular. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar una función que se llama promedio. Me dicen en la fila 17 que yo tengo que calcular, en este caso, los promedios de los ingresos, los promedios de los egresos y el promedio de los saldos. Si recordamos un poco nuestras clases de matemáticas, si nosotros hiciéramos esto individualmente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, lo que tendríamos que hacer sería hacer una fórmula pues un tanto larga, en la cual tendríamos que poner signo igual, y en el caso de los saldos,
perdón, de los ingresos, pues tendríamos que empezar B4 más B5. Entonces, tendríamos que empezar más o menos la fórmula así. Tendríamos que abrir paréntesis y decir B4 más B5 más B6 y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que sería B15. B15. Cerraríamos el paréntesis entre y lo tendríamos que dividir entre el número de elementos. Así es como se saca un promedio. Entonces, tendría que ser entre 12, ya que son 12 meses del año. Entonces, se haría una fórmula bastante extensa para calcular los promedios de los ingresos, de los egresos y de los saldos. Pero justamente el programa Excel tiene una función que se llama promedio y que nos permite realizarlo de manera fácil en unos cuantos pasos. Vamos a calcular el primer el primer promedio correspondiente a los ingresos. Entonces, empezamos. La sintaxis de las funciones es la siguiente. Primeramente tenemos que poner signo igual. Después tenemos que escribir el nombre de la función. Nombre de la función. Y después tenemos que, entre paréntesis, poner el rango de celdas que van a estar involucradas en esa función. Esta es la sintaxis de las funciones. ¿Qué es una sintaxis o qué quiere decir sintaxis? Pues bueno, sintaxis quiere decir la forma correcta de escribir algo. En este caso, la forma correcta de escribir esta función. Entonces, esto es la sintaxis de una función. Sintaxis de una función. Acento en la O. Entonces, bueno, vamos a seguir esta parte que les puse aquí de todas las funciones. Nosotros tenemos que seguir esta sintaxis. Primero signo igual, después nombre de la función y entre paréntesis el rango de celdas que queremos que en este caso saque el promedio. Vamos a realizarlo. Empezamos, signo igual, nombre de la función. En este caso la función se llama promedio. Abrimos el paréntesis. Le indicamos el rango de dónde a dónde queremos que nos saque ese promedio, que en este caso es B4, B15. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y automáticamente nos da el promedio, que en este caso es 22,142. Vamos a realizar lo mismo para el siguiente promedio que correspondería a los egresos y sería de la misma forma. Signo igual, nombre de la función, que en este caso la función se llama promedio, abrimos el paréntesis y con la cruz blanca le indicamos el rango de celdas, que en este caso es el rango de los egresos, que corresponde al rango C4, C5. Cerramos paréntesis, Enter. Y el promedio de los egresos es de 14,888. Finalmente, vamos a calcular el promedio de los saldos. Mismo procedimiento. Signo igual, nombre de la función que se llama promedio. Abrimos paréntesis. Le indicamos con la cruz blanca el rango de dónde queremos que nos saque este promedio. Cerramos el paréntesis. Enter. Y en el caso de los saldos, el promedio es de 7,254. A continuación, vamos a calcular los totales. Los totales los vamos a calcular únicamente sumando en forma de columna los ingresos, los egresos y los totales, pero sin tomar en cuenta los promedios. ¿Por qué? Pues porque en este caso este ejemplo está diseñado de esta forma. Cada tabla es diferente, depende qué es lo que queramos calcular. Entonces, para aquí ya utilizamos la función promedio. Observamos aquí en la barra de fórmulas y aquí está nuestra función promedio
que utilizamos hace un rato y sigue la sintaxis mencionada anteriormente. Signo igual, nombre de la función y rango de celdas que queremos sacar el promedio. Bueno, pues también tenemos una función para realizar sumatorias y justamente se llama suma. Así que vamos a sacar las sumatorias de los ingresos, de los egresos y de los saldos sin tomar en cuenta la fila de los promedios. Entonces comenzamos a calcular la sumatoria de los ingresos. Para ello nos ubicamos en la celda B19 y escribimos signo igual, nombre de la función, en este caso la función se llama suma, abrimos el paréntesis y le indicamos el rango del cual queremos que nos saque o no realice esa sumatoria. Cerramos paréntesis, enter, y ahí está. En este caso la sumatoria es de 265,700. Mismo procedimiento para la sumatoria de los egresos. Signo igual, nombre de la función que en este caso se llama suma, abrimos paréntesis, le indicamos con cruz blanca el rango de los egresos, cerramos paréntesis, enter, listo. Y finalmente la sumatoria de los saldos, mismo procedimiento, signo igual, nombre de la función que suma, abrimos paréntesis y le indicamos el rango con la cruz blanca, cerramos y ahí está. Ahora, en nuestra siguiente tabla que se llama tabla extender fórmulas, lo vamos a hacer todavía muchísimo más rápido. Únicamente vamos a calcular el primer saldo y extendemos la fórmula. Vamos a calcular el primer promedio y extendemos la fórmula. Vamos a calcular el primer total y extendemos la fórmula. Bueno, en este caso, aquí es fórmula. En este caso aquí es fórmula y aquí estas dos son funciones, pero es lo mismo. En Excel nosotros podemos extender tanto una fórmula podemos extender tanto una fórmula como una función. Rapidísimamente lo vamos a hacer. Nos ubicamos en la tabla extender fórmulas. Vamos a calcular el primer saldo. Recuerden, aquí en este caso es una fórmula. Signo igual. Los ingresos que están en B4 menos los egresos. Enter. Voy a calcular aquí el primer promedio. Aquí son funciones. Signo igual, nombre de la función, que es promedio. Abrimos paréntesis, le indicamos el rango, cerramos el paréntesis, enter, listo. Vamos a calcular el total, en este caso de los ingresos. Recuerden, únicamente tomando en cuenta los meses sin tomar en cuenta la fila de los promedios. Signo igual, nombre de la función, que en este caso la función se llama suma. Abrimos paréntesis, le indicamos el rango, cerramos paréntesis, enter, listo. Ahora, con estas tres fórmulas, bueno, con esta fórmula y estas dos funciones, voy a calcular automáticamente o vamos a calcular automáticamente las demás. Nos ubicamos en el primer saldo, hacemos clic, buscamos el puntero para extender, que es esa cruz negra fina, hacemos clic hacia abajo y listo, automáticamente todas se calculan. En el caso del promedio, la función, mismo procedimiento, buscamos cruz negra fina, clic hacia la derecha y automáticamente nos saca o nos calcula los promedios. Lo mismo sería para los totales y listo. En este caso, la columna, la celda C19 se muestra de esta forma porque el contenido no alcanza a mostrarse correctamente. Para ello simplemente nos ubicamos entre C y D, doble clic y ahí está, automáticamente se calculan. Y observamos cómo son exactamente los mismos resultados, como si nosotros los hubiéramos calculado individualmente. Entonces, el programa Excel está diseñado para eso, para realizar todas las operaciones de una forma más eficiente. Nosotros solamente necesitamos hacer la misma operación, una operación, y si hacia abajo es la misma,
podemos extender fórmula. En este caso, como hacia abajo son restas, sí se puede realizar. En este caso, aquí tenemos que sacar el primer promedio y como hacia la derecha es la misma operación, extendemos la función hacia la derecha, que en este caso es la función promedio, y lo mismo en el caso de la función suma. Entonces, únicamente aplica esto de extender las fórmulas o funciones cuando hacia la derecha o hacia abajo tenemos la misma operación. Esta es la práctica que vamos a realizar ahorita, en la que entonces vamos a tener cuatro tablas. La primera, donde están todos los datos capturados sin darles un formato. Tabla original, en la que ya le asignamos nosotros este formato. Tabla fórmulas individuales, en donde realizaremos cada una de las fórmulas y de las funciones individualmente. Bueno, aquí le voy a cambiar el nombre a la etiqueta. Se va a llamar tabla fórmulas individuales. Cambiar nombre y se va a llamar tabla fórmulas individuales. Tabla fórmulas individuales. Y finalmente, tabla extender fórmula. Realizamos la primer fórmula en la celda D4 para realizar el cálculo del primer saldo y extendemos hacia abajo. Realizamos la fórmula en la celda B17 para calcular el primer promedio y extendemos hacia la derecha. Realizamos la función para realizar la sumatoria de todos los ingresos y extendemos hacia la derecha para realizar los demás cálculos de forma automática.